Santos, sacerdotes y embajadores es el tema que hoy nos convoca. Y para poder desarrollarlo, primero debemos saber que fuimos creados por Dios a propósito, como podemos ver en el Salmo 139, 13 y 14, que se los leo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Pero además, también fuimos creados para un propósito, como leemos en Efesios 2:10. Leo a continuación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es muy importante lo que acabamos de leer y se los repito. Fuimos creados a propósito por Dios y para un propósito. Ahora lo vamos a entender mejor. Vamos a entender también de esta manera las tres posiciones que nos ha dado Dios como creyentes. Y son las que le han dado el título a este mensaje, que es Santos, Sacerdotes y Embajadores. Vamos a desarrollarlas ahora para que se entienda un poquito mejor a cada una de ellas. Creado para ser santo, es la primera. Y bueno, vamos a leer el significado para que entendamos. Santo significa puro, limpio, consagrado, apartado, separado. Por lo tanto, santo significa estar separado para los propósitos de Dios. Como ya dijimos, para eso nos creó, ¿no? Lo hizo intencionalmente y con este propósito. Como santos y como iglesia estamos llamados a realizar la obra de Dios en el lugar donde nos puso, y de esta forma aparece la segunda posición que Dios nos da, y es la de sacerdotes. Ahora la vamos a explicar también. Todos los santos de Dios somos sacerdotes y revelamos el amor y los propósitos de Dios a quienes nos rodean. Y la palabra de Dios lo expresa en 1 de Pedro 2:9, que dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy importante entonces la posición de sacerdote. Estamos llamados a anunciar las virtudes de Dios, y estamos llamados a dar testimonio también, ¿no? Como sacerdotes, y saber que somos linaje escogido y que Jesús pagó un precio muy alto por esto. Vamos a desarrollar la tercera posición. En este caso es creados para ser embajador. Y esta sí la voy a explicar un poquito más, me voy a explayar un poquito, porque quizás es la posición que tengamos un poquito menos clara, o quizás es de la que menos se hable, ¿sí? Para eso primero vamos a dar una breve explicación de qué hace un embajador. Y bueno, un embajador es una persona de un país o de un reino viviendo en otro país o en otro reino. Esa persona generalmente es una persona que generalmente tiene mucha preparación en diversas áreas, porque es un representante del país que lo envía a vivir al otro país, para que represente sus intereses. Entonces por eso debe estar preparado en distintas áreas como turismo, economía, debe saber negociar. Así que bueno, esto ayuda a mantener la paz. También debe ser alguien que represente las virtudes de su país de origen en el país anfitrión, y sobre todo también es una fuente de cultura en el país que lo recibe.
La persona que ocupa el puesto de embajador mantiene todas las características de su país de origen, y sobre todo su nacionalidad, porque sigue siendo un representante del otro país, viviendo en un país anfitrión. Como decía, mantiene todas las características sobre todo su nacionalidad. Aunque viva en el extranjero, no cambia. Mantiene el idioma propio, aunque aprenda el del país anfitrión para poder comunicarse. Pero siempre lo va a hacer con un marcado acento, porque no es su idioma materno, digamos, sino que lo hace para poder no estar aislado y llevar el mensaje que quiere al país que lo está recibiendo, ¿sí? Y esto que voy a desarrollar es muy cortito, pero es muy interesante porque lo podemos trasladar a la función que cumplimos como embajador nosotros. El embajador vive en otro país, el embajador aprende la cultura, aprende, porque cada cultura uno puede hacer algo que ofenda. Entonces, bueno, el embajador trata de aprender esas cosas para saber cómo desempeñarse, ¿sí? Pero sigue siendo un ciudadano de otro país. Lo que está haciendo es mostrar sus virtudes y convivir ahí, pero no deja de tener su nacionalidad. Y lo más importante, el embajador no pierde su cultura, sus costumbres. Y aunque esté en otro reino, tiene comunicación directa con su rey. Esto es fundamental. Es muy importante porque aunque estemos fuera de nuestro reino, que en este caso es el reino de Cristo, es quizás la familia de la fe, por ejemplo, no debemos dejar de orar y congregarnos. Esto ya lo sabemos que es fundamental. Y como nosotros como embajadores tenemos un mensaje del Rey Jesús para el mundo. Voy a leerle 2 Corintios 5, 18 al 20. Repito, 2 Corintios 5 del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es fabuloso. Nosotros somos los portadores del mensaje de reconciliación y tiene que ser en el otro país. Nosotros somos los embajadores, llevamos el mensaje de reconciliación. Es una tarea hermosa. Y además, lo que estamos diciendo es que Jesús en la cruz fue victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y la enfermedad, y ha redimido lo que Satanás había tomado. Son mensajes fundamentales, son mensajes que hacen que como embajadores nosotros estemos en el otro país llevando esa palabra. También voy a hacer acá un punto porque muchas veces podemos creer que ser embajador puede estar vinculado con tener un llamado en tierras lejanas. No significa que tengamos que dejar todo y mudarnos lejos. Ya fuera de la familia de la fe, fuera de la congregación, fuera de la iglesia, nosotros ya somos embajadores con nuestros familiares, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Con ellos ya somos embajadores porque ellos están viviendo actualmente en otro reino. Entonces ya con ellos somos embajadores. Dios nos ha dado a sus santos, sacerdotes y embajadores el tiempo entre la primera y la segunda venida para llevar el mensaje de la reconciliación. Estamos en ese tiempo, entonces debemos actuar
como embajadores, como sacerdotes y siendo santos. Bueno, ahora finalmente quiero decirles que el mensaje de reconciliación debe moverse de las 4 paredes de la iglesia a las 4 esquinas del mercado. Es aquí donde cumplimos nuestros roles como santos, sacerdotes y embajadores. Ahora bien, es fácil ser santo entre santos. Lo difícil es ser santo en un ambiente hostil a Dios como es el mercado. Y bueno, pero es difícil ser santo fuera del ambiente de santidad de la congregación. Debemos estar fuera, pero ser santos ahí se nos complica. Entonces, bueno, es un ambiente hostil para nosotros, eso ya lo sabemos. Es como muchas naciones tienen representantes en países donde quizás son enemigos. Bueno, es un equivalente a eso. Nosotros debemos ser santos en un ambiente hostil. Lo que pasa es que definitivamente no podemos ser sacerdotes y mucho menos embajadores si no estamos fuera de la iglesia. No podemos cumplir esa función, no podemos ser embajadores dentro de nuestro propio país, de nuestro propio reino. Y bueno, quiero recordarles que denominamos mercado a todos los ámbitos que no son iglesia. Y allí es donde pasamos 6 días a la semana de 7. Entonces, bueno, es fundamental esa función de sacerdotes y embajadores siendo santos, ¿no? Las personas que trabajan pasan una parte importante del día en su trabajo. Y eso son los 6 días a la semana a los que me refería. Ese lugar, ese ámbito y ese tiempo no se deben desaprovechar para cumplir las 3 posiciones que nos ha dado Dios como creyentes. También los estudiantes pasan varias horas en la escuela o en la universidad con compañeros y profesores. Es importantísimo que los jóvenes también cumplan sus funciones de sacerdotes y de embajadores, manteniendo la santidad. Para ello es muy bueno hacerlo y es muy importante porque para ganar jóvenes para el reino del Señor, para el reino de Dios. Si tu trabajo es cuidar tu hogar, tu mercado es el vecindario. Ni mucho menos hay que merecer el trabajo del hogar, ni mucho menos hay que merecer el mercado que Dios puede haber puesto a tu alcance. Porque es un mercado que cada persona tiene un mercado determinado. Ese es el tuyo y es tan importante como cualquier otro. Así que también ahí hay que desarrollarse como embajadores y sacerdotes. Un tema importante es que no hace falta estar hablando en todo momento. No es conveniente quitarle el tiempo de trabajo o las horas de clase a las personas para llevar el mensaje de reconciliación. No es bueno que haga faltar a un compañero a una clase para darle una charla. Lo podés hacer en otro momento. En la clase tenés que ser puntual, tenés que ser cumplidor, hacer las tareas. Lo mismo en el trabajo. No hay que estar dando el mensaje de reconciliación mientras se está trabajando, porque eso distrae, eso hace que haya incluso que algún jefe pueda no querer tomar cristianos porque hacen eso. Entonces lo ideal es ser embajador con tu trabajo, con tu cumplimiento, con tu honestidad y bueno, ir detectando la persona a la que se le puede hablar y eso se puede hacer fuera. Predicar con el ejemplo puede ser una frase desgastada, pero viene muy bien para lo que quiero decir ahora. Llegar a tiempo, como te había dicho antes, no salir antes, realizar bien el trabajo, cumplir con las tareas. Lo estoy repitiendo porque es fundamental, lo mismo como le había dicho en el caso de los estudiantes. Si trabajas para alguien, hay que hacer tu mejor trabajo, como para el Señor.
Si sos empleado, sé el mejor. Si sos jefe, sé el mejor. Si trabajás por tu cuenta, hacé tu trabajo, el trabajo para tu cliente como para Dios. De esta forma estamos siendo sacerdotes también y estamos siendo embajadores. Si no le sacás la calidad al producto que que ya habías pactado, que te lo habían pagado, no bajarle la calidad, cumplir en los tiempos de entrega, en todo eso estamos siendo embajadores. Es importante estar atento a los compañeros, a los clientes, a jefes y subordinados y proveedores, todas las personas que nos rodean. Esas personas quizás no tengan un buen día y una palabra amable le puede cambiar el día. Muchas veces no se le da valor, el valor que tiene esta pequeña acción. Nosotros podemos ser el único que le diga algo amable a una persona en ese día. ¿Sí? Quizás no tiene nadie más que le haya dicho algo amable. Es triste, pero pasa, y pasa mucho. O alguien que realmente note que esta persona tiene un problema. Eso puede parecernos imposible nosotros que estamos tratando siempre estar atentos a las personas. Pero en este mundo ganado por el individualismo, por el egoísmo, cada vez se le da menos importancia a las personas que nos rodean. Al contrario, se le está tratando siempre de ganar y si se le puede hacer caer o tropezar, hacerlo. Entonces, bueno, eso es importante y esto tal vez te pueda abrir puertas para compartirle el Evangelio en el momento adecuado, como ya lo habíamos aclarado anteriormente. Así que bueno, hemos tratado un hermoso tema para reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Espero que te haya servido, espero que puedas reflexionarlo y bueno, que podamos aplicarnos porque la palabra de Dios nos habla a todos. Dios los bendiga, muchas gracias.